Hola, en esta ocasión vamos a estar viendo cómo es que se configura un balanceador de carga utilizando Docker, Nginx y bueno, el servidor de Apache. Bueno, esta es la demostración de cuál es el resultado final. Si nos fijamos, el dominio va a ser el mismo, pero la página que vamos a estar mostrando acá va a ser diferente y se va a identificar por que las líneas que he modificado son pues estas dos he puesto como el número del contenedor. Aquí está apuntando el load balancer. En este caso, voy a estar actualizando la página. Por ejemplo, acá. Ahora vemos que está apuntando al contenedor 3. Si yo vuelvo a actualizar la página, si la vuelvo a actualizar acá, debe apuntar a otro. Ya me dice que es el 4. Si vuelvo a refrescar, dice que es el 5 y así efectivamente vemos que el mismo dominio está como distribuyendo a los diferentes servidores o diferentes contenedores qué página mostrar. La petición no se hace siempre al mismo lugar. Y bueno, para hacerlo más fácil, digamos, o más rápido, por acá tengo una guía. Lo primero que se ha hecho, bueno, estoy utilizando VMware y en VMware instalé la versión número 7 de CentOS utilizando una ISO. Ahí, bueno, básicamente solo me aseguré de instalarlo con el Genome, que sería para que muestre la interfaz de usuario, ¿no? Y luego de haber instalado ya CentOS como tal, se debe instalar Docker en el host, que en este caso sería CentOS. Entonces vamos a esta URL, ya muestro la página, vamos a Docker y podemos observar por acá como la guía que nos da la página oficial de Docker para CentOS claramente, ¿verdad? Entonces estamos con la versión 7. Podemos ir copiando estos códigos y pegándolos en la terminal de CentOS. Es tan fácil como hacer un paste. Bueno, yo no quiero remover ahorita, porque el primer comando que nos muestra es para precisamente eso. Que si tenemos alguna versión anterior de Docker, pues que se elimine todo eso y ya. Luego debemos revisar qué métodos tenemos de instalación. En este caso, vamos a utilizar el que es por medio del repositorio. Y para ello lo que se tiene que hacer es, pues, primero instalar las utils que nos permite agregar más repositorios para poder tener acceso a más paquetes. En este caso, lo que vamos a hacer es copiar los comandos desde acá o así. Pero si ya hemos ingresado como usuario root, bueno, podemos omitir el sudo y simplemente copiar desde yum en adelante. Luego bueno, que ya se ejecute esto, que agregamos el repositorio, vamos a instalar el motor de Docker o el Docker Engine mediante este comando. Bueno, lo copiamos todo, lo pegamos allá y pues eso debería ya instalarlo. Luego lo que vamos a hacer es inicializar Docker con este otro comando, con systemctl start Docker. Y si queremos podemos correr un contenedor que este ya por defecto tiene una imagen, el Dockerfile, para poder levantar este contenedor que se llama Hello World. Es como un contenedor de prueba. Pero si no, podemos simplemente hacer escribir Docker version para nada más corroborar que ya esté instalado Docker, ¿no? Docker version así. Y ahí ya nos va a mostrar qué versión tenemos instalada. Luego, ya de eso, podemos continuar con el siguiente paso, que sería instalar el Nginx. En este caso, para poderlo instalar, se debe agregar el repositorio de Apple, que esos son como unos
un repositorio de paquetes extra que no los trae por default, digamos, Linux. Entonces instalamos esto y ya con eso vamos a poder instalar el Nginx. Luego ejecutamos este comando, a la vez estaríamos instalando el editor de Nano, ya que es más fácil, ¿no? ¿Quién utiliza Bing cuando Nano es más sencillo, digamos, o más práctico? Luego, de forma predeterminada, el Nginx está configurado para trabajar con IPv4 y las direcciones IPv6. Si, bueno, no está configurado en el servidor, como fue en mi caso, entonces el Nginx no se inicia. Así que nos tenemos que ir a esta dirección, bueno, a esta ruta, y vamos a utilizar el editor de Nano para comentar una línea, que sería la que dice listen 80. Eso prácticamente dice. Se comenta y ya. Se guarda, control O, control X. Salimos y ya podemos hacer como una prueba para verificar ese archivo. Hacemos un nginx-t y en la salida de esto nos debería mostrar que la sintaxis está correcta y que, bueno, la prueba fue exitosa. Si no obtenemos esto como resultado, ahí mismo nos debería decir qué errores tenemos y qué es lo que debemos corregir. En ese caso, pues ni modo, tendrían que googlear para verificar cómo solventarlo. Y bueno, ahora sí, ya podríamos inicializar Nginx y lo podemos agregar como ejecución automática para que simplemente se inicie con este comando, ¿verdad? Luego podemos comprobar que ya el servicio está corriendo, o solo podemos hacer con el systemctl status Nginx y ya. Después de eso, vamos a, bueno, crear una carpeta aparte. Podría ser en documentos o en home, donde quieran, no sé. En mi caso, yo hice una carpeta que se llama balanceador práctica. Y dentro de esa carpeta, yo hice un archivo con nano dockerfile y agregué lo que está acá. Luego, eh, hice un control O, enter, control X, salir. Y ya a partir de esa imagen, construí, bueno, a partir del Dockerfile, perdón, a partir del Dockerfile creé esta imagen, que la nombré imagen-balanceador. Y al final está un punto porque eso indica que voy a tomar el Dockerfile que está dentro de esta carpeta, o esta. Vale. Luego consulté las imágenes, bueno, yo tengo varias por las prácticas anteriores, pero bueno, aquí está la última que yo creé, que es la de imagen balanceador. Mediante esa imagen, levanté 6 contenedores, asignando un rango de puertos. Eso lo podemos ver acá como lo hice con Docker run-dit-p. Bueno, el rango sería del 8000 al 9000, 2 puntos, 80, _name, el nombre del contenedor, y a continuación el nombre de la imagen. Recordando que el nombre de la imagen es esta. Igual al final podrían utilizar como el ID del contenedor, pero es un poco más práctico utilizar el nombre en sí. Y ya luego pues pueden consultar la lista de los contenedores y ver los puertos que se les ha asignado. En este caso vemos que tenemos el 8000, el 8001, hasta el 8005. Se van agregando como de una manera incremental al hacerlo así por rangos. Después de esto, me fui a la URL que se encuentra, a la ruta que se encuentra, o el directorio, en etc nginx/conf.d/load-balancer.conf. Y aquí yo agregué todos los contenedores con la dirección IP y el puerto, que es lo que podemos obtener desde aquí. Y bueno, agregamos toda esa configuración en ese archivo y ya luego en cada contenedor, bueno, vamos a ingresar a cada contenedor. Eso lo hacemos mediante docker exec
-it, el nombre del contenedor, que podría ser, en este caso, contenedor LD1, y al final escribimos un bash. Y ya con eso estamos ingresando al contenedor. Ahí estamos instalando lo que son las NetTools para poder, esto es para poder como acceder, aunque eso no lo vamos a utilizar, simplemente con Nano podría ser. Y ya con eso podemos editar archivos, ¿no? Entonces, luego hacemos un nano var, vamos a esta URL, o bueno, a este directorio, y le vamos a agregar el número del contenedor, por ejemplo, así, contenedor 1, para poderlos identificar cuando ya estemos probando el balanceador de carga, porque si no, nos va a estar apareciendo en los 6 contenedores el mismo index y no vamos a encontrar como una diferencia. Ya luego de haber hecho esos pasos para cada contenedor, obviamente al editar acá tenemos que hacer un control O, Enter, control X. Luego, cuando ya saldríamos de eso, estaríamos en la consola del contenedor, ¿verdad? En la terminal del contenedor. Tenemos que hacer un exit para regresar al host, a nuestra computadora que tiene CentOS. Después de haber hecho eso, podemos verificar el cambio, o sea que editamos, ¿verdad? El contenedor 1, lo que le agregamos acá, lo podemos verificar mediante un curl desde la terminal. Sería curl 172.17.0.1, dos puntos, el puerto del contenedor. Para el 1 ya sabemos que nos daba el puerto 8000, así que lo hacemos así. Y ya podemos ver que ya nos está, acá se puede observar, a ver si puedo anotar por acá. Acá podemos observar que ya tenemos esa escritura. Y si lo probamos desde el navegador, sería de la misma manera, ponemos la dirección y el puerto. Y ya podemos ver específicamente la edición de ese contenedor. Pero eso tiene que ser para cada uno de los 6 contenedores. Ya después de eso podemos ejecutar en ¿cómo se llama? En nuestra consola, en nuestra terminal de CentOS, con este comando para ver en tiempo real los registros que se estén haciendo en el servidor. Esto solo nos sirve para identificar prácticamente qué peticiones se están haciendo, desde qué IP, a qué horas y cosas así. Esto puede ayudarnos para ver tal vez si estamos teniendo algún posible ataque al servidor, que estén llegando demasiadas peticiones y eso. Luego tenemos que, para ya ir entrando en materia lo del balanceo de carga, obviamente tenemos que configurar un dominio para esa IP. En este caso vamos a hacer un nano/etc/host, es plural, es el final. Y sería, bueno, quedaría así. Luego obviamente hacemos el control O, Enter, control X, salimos. Y ya con eso, con esta configuración, ya debería funcionar el ir a, bueno, se me bloqueó aquí, debería ya funcionar que podamos ir al navegador y ya nada más colocar el dominio y que nuestro balanceador funcione. Sin embargo, en algunas ocasiones da un error 502, que es como un error de servidor. Ese error se va a solucionar mediante estos comandos. Con set-cebul httpd, bueno, aquí hay ¿cómo se llama? Un guión bajo. Es httpd-game-network-connect 1. Después de acá del set-cebul, podemos poner un -p para que este comando se conecte, o bueno, la configuración que estamos aplicando sea permanente. Para eso podría servir agregar un -p acá. Mediante este comando, bueno, acá está la definición de qué es lo que hace.
Dice que este comando permite que el servidor Apache se conecte a la red. Recordemos que Apache lo tenemos en los contenedores. En el host tenemos Nginx. Bueno, por defecto dice que CLinux es un mecanismo de seguridad de Linux que puede bloquear esta conexión de red. Y este comando establece una política que permite a HTTPD conectarse a la red. Así que con esto estamos estableciendo esa política que nos permita conectarnos a la red, mientras tanto como que la bloquea por seguridad, por decirlo así. Con el siguiente comando, lo que estamos haciendo es mostrando las configuraciones relacionadas a HTTPD y filtra los resultados para mostrar las políticas que no están habilitadas. Por lo que si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver todas esas políticas que no están habilitadas. Y con esto podríamos nosotros ver qué políticas son las que están impidiendo que nos podamos conectar a la red para que nuestro servidor esté funcionando correctamente. Luego, lo que vamos a hacer es reiniciar el servicio de red de Linux para garantizar que el servidor tenga esa conexión adecuada antes de continuar. Esto va a ser siempre útil en situaciones en las que el servidor puede haber perdido la conectividad de red y necesita volver a conectarse. Bueno, necesita reiniciarse para volver a conectarse. Y finalmente lo que debemos hacer es reiniciar como tal el servidor. Esto siempre lo tenemos que hacer cuando hacemos cambios de configuración recientes, siempre y cuando estén relacionados a problemas que se estén tratando respecto al servidor web. Si no, pues no es necesario que lo reiniciemos. Al reiniciar, vamos a asegurar que los cambios se apliquen correctamente y que el servidor web esté en un estado de funcionamiento correcto. Así que si estamos obteniendo el error 502, con estos 4 comandos debería solucionarse y ya poder ir al navegador y verificar que nuestro balanceador de carga está funcionando correctamente. Y eso sería todo.